Tinajo es el segundo municipio más pequeño de Lanzarote y el 20% de sus habitantes son niños. A partir de ahora, según UNICEF, es Ciudad Amiga de la Infancia. Se suma así a las otras 6 ciudades de Canarias que ya tenían ese reconocimiento, pero ¿qué las convierte en lugares propicios para la población infantil? Pues vamos a preguntársela a la presidenta de la entidad de Canarias, Rosa Suárez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en este caso Tinajo asume ese reconocimiento, adquiere ese reconocimiento por primera vez, pero había otras 6 ciudades de Canarias, el caso de La Laguna, el caso de Puerto Rosario, que ya habían sido reconocidas como tales. ¿Cuáles son los aspectos que más se valoran? Bueno, en primer lugar quiero saludar a Tinajo porque la verdad que han hecho un esfuerzo, sobre todo desde el periodo de la pandemia, y al final han podido ser reconocidos, han adquirido este reconocimiento que no es otra cosa que ese compromiso con los derechos de la infancia, que es muy importante y que lo han asumido todas las ciudades amigas de la infancia, que al final tenemos 12 ciudades amigas de la infancia. Bueno, una es un cabildo, el Cabildo de Tenerife. Han renovado ese compromiso, pues 6 más, en esta que se presentó el otro día y se firmó el convenio en el Parlamento, pero también hay otras ciudades que también han sido ya reconocidas y están trabajando en los derechos del niño. Ese reconocimiento y ese compromiso requiere pues no solamente que el gobierno municipal esté comprometido, sino que también los técnicos municipales estén ayudando a ese gobierno, que haya una financiación en pro de que los niños sean escuchados, sus voces sean escuchadas, sean atendidas sus necesidades y sus prioridades, haya pues espacio de participación infantil, ellos puedan expresar esas necesidades y bueno, en la medida de lo posible y de la financiación de cada uno de los municipios se van dando pasos y ese compromiso va progresando. Es un proceso de transformación del municipio en torno a la infancia y la adolescencia y a los derechos del niño. Bueno, ha habido otras localidades que sin embargo han quedado fuera, lo han intentado pero han quedado fuera. Es el caso de Candelaria, Granadilla o Santa Úrsula. ¿Por qué? No han quedado fuera. A ver. No. ¿Aspiraban entonces en qué punto están? Hay digamos están 3 procesos, están en el camino. Son candidatas. Esas 3 que han nombrado son candidatas. El ser candidata ya asumen ese reconocimiento, ya están en ese proceso de transformación de su municipio, pero la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, UNICEF, exige, por decirlo con una palabra contundente, que cumplan, que demuestren que durante un año han estado trabajando en los derechos de la infancia en ese municipio. No solamente que estén trabajando con indicadores demostrables objetivamente, sino que también estén trabajando para evitar toda esa discriminación que puede existir en la infancia y que haya un proceso de participación significativa dentro de ese municipio. Es decir, que es probable que la próxima vez hablemos de que lo han conseguido. Sí, no, lo van a conseguir porque nosotros hacemos un acompañamiento durante todo ese proceso, no solamente ellos dicen que quieren, sino nosotros por dónde deben caminar, dónde deben caminar, en qué nivel están de cumplimiento y cómo van a ser reconocidos probablemente en este año. Claro, hay muchos aspectos que se tienen en cuenta. Hablabas de la participación de los niños y de las niñas, pero también hay cuestiones relacionadas con la seguridad, por ejemplo, en entornos escolares, con medios de transporte, con la no discriminación de incluso niños y niñas con discapacidad. Hay un amplio abanico de bueno, los derechos del niño de la Convención abarca pues, un montón de procesos, la parte educativa, la parte sanitaria, esos entornos seguros, la no violencia, pues todo eso es un trabajo que tienen que ir progresando poco a poco porque no se puede lograr todo en la misma medida y a los mismos niveles, pero ese acompañamiento que hacemos es para que ellos puedan cumplir. Ellos tienen que, según el número de habitantes, pues cumplir con una serie de indicadores e incluso muchos se arriesgan pues a cumplir más de los indicadores que nosotros exigimos. Muchísimo mejor porque ya hay una conciencia colectiva, no solamente política y técnica, sino de la propia ciudadanía. ¿Cuáles son los aspectos que más les
preocupan a ustedes ahora, aquí en Canarias, relacionados con la infancia? ¿Dónde hay que poner el foco? Bueno, hay tantos aspectos que no terminaríamos hablando, pero mira, el otro día, precisamente oyendo la noticia ahora de la frontera sur con la migración, de los niños no acompañados, el otro día pues en UNICEF a nivel nacional se presentó un informe de cómo, de Ucrania, de cómo había sido la aceptación de toda la de los refugios, ¿no? Y sin embargo los mismos niños que estaban migrando en otras fronteras como la nuestra, la sur, pues no habían recibido pues el mismo trato, esa diligencia en cuanto a resolución de sus problemas y sobre todo ese traslado porque se requiere, porque hay un desborde de las instituciones y la frontera sur no puede responder. La frontera sur, estoy hablando de Canarias expresamente porque somos los que más tenemos ahora ese pico migratorio, pero también lo tuvo anteriormente Andalucía, siguen teniendo Ceuta y Melilla y lógicamente entre todos tenemos que hacer la presión suficiente para que el gobierno lidere ese modelo de contingencia en cuanto a la migración. También ayer se presentó un informe de vivienda, UNICEF presentó un informe de vivienda, es una parte que no está visibilizado, están invisibles los niños en todas las leyes, los planes y queremos que se abra el debate para que ese acceso a la vivienda de la familia con niños pues tengan una consideración especial porque realmente tenemos unos índices de pobreza infantil en nuestra comunidad muy superiores al resto de las comunidades. Claro, además ese 36% de personas en riesgo de pobreza, de exclusión, supone que muchas veces esa pobreza se cronifica, que esos niños que han nacido en un entorno de una familia pobre continuarán a futuro siendo pobres. Realmente eso es un criterio y una idea que lleva muchos años porque los determinantes sociales te determinan para seguir en la misma situación, no tienes las mismas oportunidades, porque si vives en una situación pues precaria en donde no tienes recursos suficientes para que los estudies o el nivel educativo de sus padres pues no te impulsan para tú seguir adelante, pues te quedas pues a un nivel bajo de conocimientos y de acceso pues a puestos de trabajo peor remunerados. Bueno, esperemos que se sigan dando pasos, que haya muchas más ciudades que se incorporen a esa lista ya abultada de ciudades amigas de la infancia, que podamos hablar de muchos más casos aquí en Canarias. Rosa, seguro que sí. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias.